Luces hermanos, vamos a reflexionar la lección número 8 del tercer año. La evangelización es sublime empresa. Como en toda empresa, la evangelización requiere una adecuada preparación. Si me recuerdan, les dije que la lección pasada terminamos el capítulo 1 del Evangelii Nunciandi. Vamos a empezar el 2, que es evangelizar. Bueno, empezamos con la sección 17, complejidad de la acción evangelizadora. Lo que el Papa quiere hacer aquí, o exponer, es que la evangelización no la debemos de tomar algo que es algo simple, que es una tarea muy sencilla, que no necesita de nuestra dedicación, de nuestro esfuerzo, ¿no? Sino todo lo contrario. Ya estudiamos anteriormente en el capítulo anterior, recuerdo un punto que decía que para evangelizarnos necesitamos una continua formación, es decir, no basta con formarnos una vez, sino estarnos formando constantemente. Y les digo esto con el fin de que entiendan que esta tarea pues no es sencilla, ¿no? No sé, ya llevan 3 años, algunos más tal vez en el instituto. Y creo que no es fácil, ¿no? Simplemente el primer año en domingo levantarse a las... pues no sé qué hora sean sus clases, pero el instructivo dice a las 9, ¿no? Entonces pararse a las 8 de la mañana para cambiarse, arreglarse, ir a la clase, pues ya implica un compromiso, ¿no? A lo mejor hay personas que ya están acostumbradas, sabemos otras que no. A mí en realidad me cuesta, porque pues son los únicos días que descanso, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que no es sencillo, ¿no? Luego los sábados que toca clase de segundo y tercero, pues muchas veces se tiene que dejar de hacer otras actividades pues para atender nuestra clase, ¿no? No es sencilla la tarea de evangelización. Y entonces lo que nos pide el Papa es que nos dediquemos, nos esforcemos por hacer bien nuestra labor de evangelizador, ¿no? Hace la comparación con una empresa. Cuando nosotros abrimos un negocio o simplemente en el trabajo le dedicamos lo mejor de nosotros, pues para que el trabajo salga bien, ¿no? Para que el proyecto salga bien. Asimismo tiene que ser la evangelización. Y en este punto el Papa se encarga de explicarnos más o menos cómo es el proceso de evangelización, porque dice que muchas veces confundimos uno de estos con la misma evangelización. Él marca 4 puntos. Estos 4 puntos en conjunto, sin separarlos, son los componentes de la evangelización. Es la evangelización. No podemos tomar uno y decir ya estoy evangelizando, o tomar 2 y decir lo mismo, ¿no? Tienen que ser los 4 puntos en conjunto, ¿no? Lo que sí debemos entender es lo que nos decía la lección pasada y lo que nos decían en segundo, ¿no? ¿Qué nos decía? La lección pasada nos decía que la tarea de evangelización debe ser comunitaria, 1, ¿no? Y 2, en las lecciones de segundo se nos decía que en la iglesia todos participamos con multitareas, que cada quien tiene unas cualidades y que debemos de aprovecharlas, ¿no? Entonces, juntando esas 3 ideas, debemos entender que sí, efectivamente, los trabajos de evangelización son comunitarios y que cada quien va a participar en lo que mejor se le dé. Es decir, si uno es bueno predicando, órale, tú predicas, ¿no? Si otro es bueno reflexionando o profundizando en lo predicado, órale, te toca hacer esa parte, ¿no? Pero el punto es que se deben de cubrir estos 4 puntos que les digo y de la mejor manera, ¿no? El primer punto es la proclamación o anuncio. El segundo, la predicación. El tercero viene una catequesis, una profundación de lo predicado. Dice aquí, considera unos aspectos dogmáticos, morales y espirituales, y también y nada más, ¿no? Y finalmente también se tiene que hablar de los caminos, de los medios para obtener la gracia, sacramentos y medios de santificación, ¿no? Entonces tenemos que cubrir todas estas, no dejar ninguna fuera para poder lograr un proceso de evangelización. Y les recuerdo, esto no es sencillo. Continúa el Papa con la sección 18, renovación de la humanidad. Aquí el Papa sigue haciendo la comparación de la evangelización con una empresa. Y creo que voy a hacer un paréntesis, porque esta comparación se puede malinterpretar y se puede ir por otro lado. Si lo quieren ver como empresa, pues aclaren que es una empresa sin fines de lucro y lo que deben de explicar es que hace esta comparación con una empresa porque la evangelización tiene una estructura similar a la empresa.
Por ejemplo, en el capítulo anterior ya se nos dijo, la misión de la empresa o de la evangelización es la glorificación de Dios y la salvación del hombre, ¿no? ¿Cómo se va a dar esto? Pues fijémonos en su visión, que todo eso lo va a hacer a través del anuncio, la predicación, la catequesis y los caminos de santificación. Ahora, en este capítulo, si seguimos la estructura de la empresa, debemos tener una unidad para cuantificar el progreso que ha tenido la empresa de evangelización, y para ello tenemos que fijar nuestro fin inmediato, que es la conversión del hombre. ¿Cómo se va a lograr esto? ¿O cómo vamos a darnos cuenta de que esta conversión se logró? Pues esto lo vamos a ver cuando el hombre logre un cambio en su mentalidad y sobre todo un cambio en su comportamiento. Es decir, hay que repasar esa lección del viejo yo y nuevo yo. Lo que nos dice esa lección lo tenemos que ver en el hermano al que estamos evangelizando. Además, se nos dice en esta acción que este cambio tiene que ser tal que el hermano convertido contagie a los demás, para ahora ya no solo buscar como fin inmediato al hombre. A un plazo un poco más largo, pues sería la comunidad. Y bueno, aquí la lección hace un comentario, porque se entiende que este fin a un plazo mayor pues es más difícil de medir. Es decir, la conversión de mi hermano yo la puedo ir notando porque convivo con él, y puedo darme cuenta si verdaderamente esta conversión se da. Porque algo importante que sucede es que nos dicen que no basta con proclamarse cristiano, sino que eso se tiene que vivificar, algo que ya habíamos analizado anteriormente. Un claro ejemplo de esto es nuestro país, México, que se declara un gran porcentaje como cristianos. Pero si ese porcentaje realmente fuera cristiano, la realidad de la sociedad fuera otra. Yo no estaría preocupándome porque mi hermano me transee o no me transee, ¿no? Ni buscando sacar provecho. Ahora, entendiendo esto, la pregunta que nos haremos es ¿cómo nos vamos a constatar de que una nación, una comunidad, una sociedad realmente se ha convertido? Considerando que realmente se ha convertido es vivificar el Evangelio. Y lo que el Papa nos dice, que esto lo vamos a ver reflejado a través de los valores. Y aclaro, cuando hablo de valores, hablo de valores con tendencias cristianas. Y esto es más palpable porque se puede ver en la forma de vivir de la sociedad. Ahora, no me quiero meter mucho en el punto, pero debemos de estar conscientes también de otra cosa. Estos valores tienen que ver por el bien común. Puedo dar un ejemplo de esto del bien común. Pensemos en los tianguis, cuando vamos y compramos cosas. ¿Qué suele pasar? Que el vendedor vende a un precio muy elevado y nosotros regateamos, ¿no? Eso no es ver por el bien común, porque mi hermano no ve por mí, ni yo veo por mi hermano. ¿Qué es lo que debemos hacer? El comerciante, ¿cuál debe ser la actitud? El comerciante debe de dar precios justos pensando en mi economía, y yo pensando en la economía del comerciante no debo regatear. Aquí entra otro factor en juego, que son los gobiernos, y nomás les diré que el gobierno debe de apoyar esto, para no entrar de lleno porque ya me estoy saltando o ya me estoy saliendo del tema. En concreto, en esta sección lo que se trata, lo que nos quiere decir el Papa es lo que nos decía la lección de formando minorías. Yo evangelizo a mi hermano para que mi hermano evangelice a los demás, y así la sociedad se evangelice. Para poder decir que estamos haciendo bien el trabajo, tenemos las medidas, que es en lo personal con mi hermano, la conversión, un cambio en su mentalidad, pero sobre todo en su comportamiento. Y en la sociedad, los valores con tendencias cristianas, que nos van a permitir hasta dónde está evangelizada dicha sociedad. Ahora, pasando a la sección 19 y de los sectores de la humanidad, el Papa nos dice que sí, efectivamente nos tenemos que fijar en los valores de la sociedad, pero nos vamos a fijar en 5 aspectos muy importantes. Bueno, aquí dice 6, pero en la explicación 2 vienen juntos. Y estos puntos son: el primero es el criterio de juicio,
El criterio de juicio es la capacidad que tenemos para poder emitir primeramente una opinión, una idea, pero además determinar si esta idea es buena o es mala. En la lección nos ponen el ejemplo del marino y del agricultor. Y nos dice que el marino tiene un mejor criterio, una mejor opinión acerca de lo que es el mar, a comparación del agricultor. Pero a su vez el agricultor tiene mejor criterio acerca de lo que es la tierra, de lo que es cosechar, que el marino. El juicio sería cómo ponerlo en práctica, ¿no? Es decir, tú le puedes preguntar a los dos cuándo es la mejor o el mejor momento para zarpar a alta mar, o bien para cultivar. El juicio que tiene el marino pues te dirá que busques un día soleado, sin tormenta, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la cosecha, pues el agricultor te puede dar el juicio de que busques dependiendo de la planta, es la temporada, si lluvia, no lluvia, agua de riego, etcétera, etcétera. Entonces les repito, el criterio de juicio es dar una opinión, tener una idea, pero además decir si esta idea es buena o es mala. Ahora lo que nos dice el Papa es que este criterio de juicio debe de estar a la luz del Evangelio, que nos debemos basar en justicia y en verdad. El segundo aspecto a analizar en la sociedad son los valores determinados, el cual nos dice que es hacer un análisis profundo del criterio de juicio. Pues seguir el mismo ejemplo, ¿no? Yo quiero cosechar y voy con un agricultor para pedirle su criterio de juicio, su opinión, que me dice. Y por dar un ejemplo, él nos dice, ahorita se acercan las temporadas de lluvia, es buena fecha para cosechar, pero debes estar consciente que la temporada de lluvia se puede atrasar, prepárate para eso. Analizar ese punto sería el pro, es que no necesitaría el riego, porque ya vienen las lluvias, pero el contra es que se pueden atrasar. Como valor determinado tengo que entender que me tengo que preparar por si la lluvia se atrasa. Tengo que tener la solvencia necesaria para poder darles aguas a mis plantas o a mi cultivo si la lluvia no llega a la fecha que debe de llegar. Lo mismo puede suceder con el marino. Yo le pido la opinión para cuándo es el momento para zarpar. Él me puede decir ahorita porque está soleado, pero prepárate. Y ya será mi decisión si me preparo o no. Y de nueva cuenta, estos valores determinados deben de estar pegados al Evangelio. El siguiente punto a analizar son los puntos de interés. Y este es sencillo de entender. Nos dice que muchas veces lo que hacemos lo hacemos por interés material, por interés personal, pero que también debemos ver este interés por el bien común, por un lado más espiritual, es decir, o por seguir el ejemplo. Yo coseché, obviamente con la idea de tener algo para comer y al mismo tiempo pues para ver si vendo algo y tengo o solvento mi situación económica, pero también tengo que ver por mi hermano. Si mi hermano no tiene comida, no tiene con qué pagarla, pues le ayudo compartiendo la cosecha. Este punto que estamos analizando se parece al siguiente, al de líneas de pensamiento, el cual nos dice que debemos de pensar siempre de manera cristiana. Y esto se va a lograr con los siguientes: fuente de inspiración y modelos de vida. Si una sociedad tiene como fuentes de inspiración y modelos de vida a Cristo, todo lo que dije anteriormente se va a dar de manera sencilla. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar o debemos de llegar como evangelizador, que la fuente de inspiración, el modelo de vida para nuestros hermanos sea Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues y bueno, esto lo vamos a lograr con el ejemplo, es decir, nuestro hermano tiene que ver que realmente nuestro modelo de vida, y no solo de palabras, y nuestras fuentes de inspiración es Cristo. Viendo así, pues él se puede motivar para seguir
dicha inspiración y dichos modelos de vida. Y si logramos esto, les digo que todo lo demás de manera automática. Si mi modelo de inspiración es Cristo, mi modelo de vida y mi inspiración es Cristo, tendré pensamientos cristianos, tendré mi interés cristiano, mis verdades cristianas y mis criterios de juicios cristianos. Bueno, pasamos a la sección 20, evangelización de las culturas. Un punto que creo yo muy importante al momento de evangelizar, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, en esta sección empieza el Papa definiendo qué es la cultura, y así de manera sencilla y concreta: la cultura es lo que compete a cada sociedad, a cada pueblo. Incluso dice la lección, creo que lo dice el Papa, como cuantos pueblos haya, tantas culturas hay, ¿no? ¿Qué debemos entender aquí? Que la cultura china, la cultura gringa, la cultura brasileña, la cultura mexicana son diferentes. Incluso dentro de la misma cultura mexicana tenemos por estados, ¿no? O sea, la cultura Ciudad de México, cultura Nuevo León, la cultura Jalisco, la cultura Sinaloa, la cultura algo para el sur, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, son muy diferentes entre ellas, ¿no? A pesar de que ellas mismas pertenecen a la cultura mexicana. Dicho en otras palabras, la cultura es lo que identifica al pueblo. Bueno, aquí en la lección encontramos la definición dada de la siguiente manera: por palabra cultura entendemos el conjunto de los bienes y valores naturales, tanto espirituales como materiales, con los que el hombre mejora y afina sus cualidades del alma y del cuerpo, y que se traduce en un mejor comportamiento. Y estos valores lo que implican son valores que se fueron adquiriendo, o conocimientos también que se fueron adquiriendo con el tiempo. Por eso les decía, la cultura es lo propio del pueblo, porque yo para entender una cultura tengo que entender, o tengo que irme desde su origen, y tengo que ir viendo cómo se va desarrollando. Otra cuestión importante de la cultura es que también incluye el conocimiento. Particularmente hablo de las técnicas tecnológicas y conocimientos científicos, ¿no? Eso también es parte de las culturas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me vienen a la mente las grandes civilizaciones antiguas, Egipto, Mesopotamia, ¿no? Que ellas se sentaron cerca de los ríos, Éufrates para la Mesopotamia, creo, y Nilo, ¿no? Que ellas se sentaron o tuvieron sus asentamientos cerca de los ríos. Esto es parte de su cultura, ¿no? Hablar de Egipto, tengo que hablar del río Nilo, porque el río Nilo fue quien provió por mucho tiempo las culturas a la civilización egipcia, quien les daba de comida, agua, etcétera, etcétera, ¿no? También me viene a la mente el pueblo que desarrolló la pólvora. Este fue un gran avance, cambió drásticamente las cuestiones de guerra. Créanme que en ese tiempo pues le temían por lo mismo, por tener la pólvora desarrollada. Ahora también nos dice una cuestión importante de cultura, de lo que es la cultura, es que dice, bueno, en la definición que viene en la lección dice: con lo que el hombre mejora y afina sus cualidades del alma y del cuerpo. Hago esta paréntesis, o me detengo aquí también, porque debemos entender eso. La cultura está al servicio del hombre. No puedo llamar cultura algo que desvirtualice o dignifique al hombre. ¿Por qué Egipto se asentó cerca del Nilo? Simplemente para que el hombre, su pueblo, tuviera comida. Y desde este punto de vista creo que difícilmente a los faraones o a los que gobernaban les haya pasado por la mente cambiarse de lugar para sentarse. ¿Por qué digo esto? Porque la lección también nos advierte algo que se llama cultura de masas. Y con esto, porque, bueno, ¿qué es una cultura de masa? Si yo lo entendí bien, es que dentro de una sociedad se haga una subdivisión, como en su momento fue el feminismo, y busquen culturalizar en el feminismo, ¿no? El feminismo en sus inicios, a la fecha, no en sus inicios, a la fecha también busca, o lo que se pretende es que la mujer y el hombre
bueno, al revés, que la mujer tenga las mismas oportunidades del hombre. El problema viene cuando se desvirtúa, ¿no? Porque actualmente existen varias culturas de masas, no voy a decir nombres, que exigen respeto, pero faltando respeto a los demás, ¿no? O quitándole dignidad a la persona. Por ejemplo, para dar un ejemplo más sencillo, cuando se hacen marchas, la marcha es para exigir respeto y me parece algo adecuado. Se desvirtúa cuando empiezan con vandalismo, ¿no? Por ejemplo, una marcha muy común que sucede siempre, esta situación es la del 2 de octubre, ¿no? Recordando la matanza de los estudiantes. Pero bueno, entonces ahí ya creo que ya no está bien el asunto, ¿no? Se desvirtúa lo que es cultura y yo creo que por ende la sociedad no toma esa cultura en masa, ¿no? Es decir, yo no voy a concordar con una persona que me exige respeto y para exigirlo me falte respeto a mí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esta? Que si nosotros buscamos un movimiento, pertenecemos a un grupo de estos, nos pongamos en la mente o nos preguntemos si este movimiento beneficia a la persona, ¿no? Si le da más dignidad, si vela por sus derechos, si mejora su calidad de vida, ¿no? Porque esa es la definición de cultura. Ahora la lección da otra, como una extensión de lo que es la cultura, y dice, hablar de cultura es referirse a las realidades históricas y sociales de los hombres y de los pueblos, con referencia a los orígenes y desarrollo de cada uno. Entonces volvemos a lo mismo. Por palabra cultura debemos entender todo. Yo no puedo hablar de la cultura china si no entiendo su origen. Por ejemplo, algo que destaco de todas esas culturas orientales, chinos, japoneses, coreanos, es que buscan su identidad. Ellos son muy celosos de su identidad. Entonces, si tú vienes y le presentas una idea, bueno, si no sabes presentársela y ellos entienden que esta idea es cambiar su identidad, te van a rechazar. Y digo esto porque es lo que continúa. Esto sucedió cuando se trató de evangelizar a China. Bueno, esto viene desde atrás, viene del pueblo romano. Sabemos que hay un emperador que pues ya dicta el cristianismo como religión oficial, y el error aquí fue que la impusieron. Y con justas razones cuando empieza el rechazo. Hay que hacer un paréntesis, creo yo, ¿no? Si nos ponemos a pensar cómo era la evangelización antes de eso, pues los apóstoles se iban a los pueblos, empezaban a predicar, y órale, los que se convertían empezaban a formar estas comunidades cristianas. Y creo que aquí no hay problema, porque de alguna manera si yo lo acepto, pues yo estoy, pues es mi decisión, ¿no? Yo decido pertenecer a esta comunidad. Incluso a mí me dicen que ya después de que se formaba esta comunidad, lo que hacía que los demás se sacaran era la forma de convivir de estos primeros hermanos cristianos, ¿no? Todo esto cambia cuando el Imperio Romano acepta el cristianismo y pues lo hace que es la religión obligatoria, la religión oficial del Imperio Romano, y le empiezan a imponer. Les digo, con justa razón se rechaza porque se están saltando a la persona, se están saltando el libre albedrío. Ahora con esta misma idea dicen que los evangelizadores se fueron a China y pues no se pudo evangelizar China porque la cultura romana y la cultura china son muy diferentes. Tal vez la cultura romana era obediente y aceptó la religión cristiana por esa obediencia que se tenía, pero con los chinos no es así. Y pues les digo, no sé, a la fecha no se ha podido evangelizar a China. Tengo entendido que está prohibido por leyes profesar la religión cristiana porque les dieron un mal sabor de boca, ¿no? No sé si recuerdan la lección anterior que les decía eso, lo que haga yo como evangelizador lo hago en nombre de la iglesia, y entonces es lo que precede al trabajo de los que vienen atrás de mí. Entonces, pues China es un gran ejemplo, ¿no? De lo que no se debe de hacer. Y bueno, no solamente les digo fueron en cuestiones religiosas de esos países o estas culturas, también en otros aspectos más mundanos los rechazaron, tal como ahí se me va el nombre, como los sistemas económicos. A lo mejor China ahorita sí es capitalista, pero no es del todo capitalista, y no fue fácil que el capitalismo entrara a China ni a Japón, ¿no? Sí, para darnos una idea de esto no sé si vieron la película del último Samurai, donde se está queriendo actualizar en cuestiones de guerra
Japón. Y bueno, la cuestión es que llega a Estados Unidos a querer vender, instaurar todo su sistema de ejército, ¿no? Cómo se manejaba el ejército. Hay que recordar, bueno, ahí nos hablan de los samuráis. Algunos se aceptan, otros no. Y bueno, y ese es el dilema, ¿no? Que están exterminando o acabando con los samuráis. Y pues al final el emperador dice algo muy cierto. Yo sí quiero ver por el bien de mi pueblo, sí quiero el desarrollo por mi pueblo, pero no quiero que olvidemos quiénes somos ni de dónde venimos. Y con justa razón lo dice, ¿no? Porque eso es parte de la cultura. Si tú me preguntas o si alguien me pregunta qué pienso de los japoneses, eso es lo que les admiro, que ellos nunca han perdido su identidad. No pasa como en lugares fronterizos con Estados Unidos que nos agregamos y bueno, es otra cuestión, es otra cultura, ¿no? ¿Y cuál es lo relevante o por qué es importante entender esto? Porque la evangelización también debe de culturalizarse. Quiero decir esto, yo para poder evangelizar un pueblo, primeramente tengo que estudiar al pueblo, tengo que entender su cultura y adaptar el evangelio a sus culturas. Un ejemplo de esto son los que actualmente llamamos posadas, no sé si sepan su origen. El origen de las posadas vienen a una peregrinación que se le hacía al dios Nuevo Sol de los aztecas, y cuando se hace la adaptación a la religión cristiana, pues se convierte en lo que hoy conocemos las posadas, el peregrinar de la Sagrada Familia, ¿no? Es decir, veo qué cosas puedo adaptar al cristianismo y lo hago como evangelizador. Lo que se nos aclara el Papa es que el evangelio o el mensaje no se debe de alterar. Dice aquí la lección y lo dice muy bien. He aquí porque es necesario que la predicación del evangelio aproveche los valores existentes en cada cultura, los tome y los eleves al plano sobrenatural, tal como lo hace como el hombre mismo, tomando a nivel natural, es transportado al nivel sobrenatural, de humano a divino, puesto que en esto consiste su santificación. Y debemos entender algo también, lo que se pretende al evangelizar, pues como lo dice aquí, es elevar la cultura, ¿no? Ya cuando evangelizo la cultura, lo que pretendemos es ver por el hombre, ver por su dignidad, ver por cada uno de ellos. Y bueno, dice la lección, todo esto se logra de la siguiente manera. Y bueno, dice aquí la lección, y creo que con esto concluimos esta sección. Pero esto solo se consigue cuando el hombre, y por medio de él su pueblo, se ha convertido, se ha evangelizado. Hombre, pueblo y cultura se han encontrado con la buena nueva del evangelio, la aceptaron, la encarnaron en su moral y en su espiritualidad, y esto ha infundido en la dignificación de esta porción de la humanidad. Y listo, ¿no? Tenemos una labor difícil. Y bueno, hago otro paréntesis. La conclusión del Papa en esta sección dice: son los laicos. Y antes de leérsela, por este parrafito me dedico o estoy subiendo los audios a internet, ¿no? A YouTube. Que por ejemplo, esa es otra cultura, ¿no? Cómo evangelizar a los hermanos que no conozco sus costumbres. Lo único que sé, créanme, es que tengo que hablar de la manera más sencilla y más clara posible. Bueno, dice aquí la lección y la conclusión del Papa. Son los laicos en particular los que tienen mayor oportunidad de promover la cristianización de la cultura, la cual está inmensamente vinculada a la formación del hombre a través de los órganos de educación, escuela, universidades, academias, por medio de los medios de comunicación social debidamente encausados a difundir el bien, radio, televisión, periódicos, revistas, etcétera. Y en ese etcétera, internet, ¿no? Bueno, hay que recordar que esta encíclica está escrita en años de Paulo VI, ¿no? 1976. Y bueno, ya concluyendo esta lección, hermanos, la tarea es difícil. Evangelizar una cultura es lo más difícil. Y por dar un ejemplo, simplemente observemos nuestra familia. No es lo mismo evangelizar, en mi caso, pues a mi mamá, bueno, que ya está algo evangelizada, a mi hermana, a mi hermano, al otro hermano, a mis primos, ¿no? ¿Y por qué no es lo mismo evangelizarlos a las personas? Porque cada quien tiene su pensamiento, cada quien tiene su voluntad, y esta voluntad la fueron moldeando a culturas que ellos fueron aceptando, que fueron adoptando. Y al final de la lección, hermanos, pues nos dicen que hay que cuidar varios aspectos, ¿no? Y les digo, la tarea se complica por las culturas de masa, por el desarrollo científico, tecnológico, que luego queremos actualizarnos y quedarnos nada más en lo moderno, no queremos respetar la historia, lo antiguo, la cultura antigua, o nos arraigamos tanto en la ciencia.
Entonces todo esto son enemigos que dice la lección que tenemos que vencer. Cuando evangelicemos tenemos que respetar la cultura, pero cuando hablamos de cultura tenemos que respetar la cultura antigua, su historia, todo lo que le precede, como también tratar de que se actualice, ¿no? Si vemos que una sociedad se queda atrás, llevarlos a un desarrollo para que tengan mejor calidad de vida, ¿no? Y en este aspecto tenemos que cuidarnos de que lo científico, las técnicas, la cultura moderna no nos gane. No es fácil y hoy lo vivimos, ¿no? Con la llegada de los smartphones, al menos los más jóvenes, pues se esclavizan con el teléfono. Quítale el teléfono a un joven y a ver qué hace, ¿no? Quítale el internet a un joven y a ver qué hace. Pero tampoco se trata de eliminar el internet, ¿no? Por darle un ejemplo, en lo personal, en lo familiar, yo uso el internet. Bueno, yo no vivo con mi familia, con mi mamá, con mi mamá, mis papás, mis hermanos, no vivo con ellos, no vivimos en la misma ciudad, pero bueno, y en lo personal, pues el internet me ayuda a tener comunicación con ellos, ¿no? En lo laboral, pues conozco los trabajos que se están haciendo en todo el mundo para ver por dónde ir alineando mi trabajo, ¿no? El internet es bueno, pero si nos enviciamos, deja de serlo. Y eso es a lo que estamos llamados. Evangelizar, cuidando primeramente la cultura del pueblo y cuidando que el mensaje del evangelio no se pierda. Bueno, hermanos, hasta aquí con esta lección. Dejo avisos en los comentarios para que no se malinterpreten, para cuando en futuro tiempo escuchen este audio, ¿no? Tiene que ver con el retiro y la convivencia. Nos estamos viendo. Hasta luego. Luz y sal.